En el episodio de hoy tengo el enorme placer de recibir a Marta Cruz, la mujer que más ha tenido impacto en el crecimiento y la evolución del ecosistema emprendedor de Argentina y la región. Marta es cofundadora y socia gerente de NXTP Ventures, una de las firmas de capital de riesgo más importantes de la región, especializada en inversiones en empresas tecnológicas emergentes en etapas tempranas, de las cuales 6 se han convertido en unicornios ya. Figura prominente en el ecosistema emprendedor de América Latina, su experiencia abarca múltiples sectores, incluidos el financiero, el tecnológico y el de la educación. Ha liderado numerosas inversiones en startups de éxito en la región y su trabajo ha contribuido significativamente al desarrollo del mundo emprendedor en América Latina. Marta es además miembro activo de varias organizaciones dedicadas al impulso del emprendimiento y la innovación, y dedica gran parte de su tiempo a ser mentora y promotora del liderazgo femenino en el ámbito empresarial y tecnológico. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Marta, un placer enorme. Solo yo sé cuánto valoro esta charla y la posibilidad de que vos estés del otro lado. Te agradezco mucho. No, Sabri, muchas gracias a vos por invitarme y por lo que estás haciendo, por exponernos a las mujeres que muchas veces estamos detrás de escena y se sabe bastante poco de lo que hacemos. De todos modos, la introducción me trae como mucho compromiso de esta charla, pero bueno. Bueno, es todo verdad, absolutamente. No quiero dejar de cumplir con la pregunta de rigor, que es como la primera pregunta que hago siempre en el podcast. ¿Qué querías ser vos cuando eras chiquita? Ay, qué hermosa pregunta. Quería ser mamá de 3 nenas. Mira. La realidad es que en esa época estaban las trillizas de oro y esta cosa de la María Eugenia, María no sé cuánto y María no sé María qué. Laura y María, ¿cómo es la otra? No sé. Sí, era como que tenían similares edades. A mí decían, si yo tuviera 3 nenas como ellas, voy a estar muy feliz. Así que mi primer que quiero ser cuando sea grande era ser mamá y tener 3 nenas. Súper Susanita. Exactamente. Nunca me hubiese imaginado que me ibas a contestar eso. ¿Y después qué pasó? Cuando tuviste que elegir. Miles de cosas a lo largo del tiempo, pero al principio es que la edad es muy temprana, era mucho de construir una familia, siempre, Claro. ¿no? Era primero la construcción de la familia. ¿Vos naciste en Buenos Aires? ¿A dónde naciste? Sí, nací en Buenos Aires, en Sáenz Peña, que es pegadito a la capital, digamos, como del otro lado de General Paz está Devoto. Sí. Así que, bueno, bien diferente, ¿no? Los de la capital y de la provincia éramos distintos en términos de cómo se vivía. Así que, bueno, era muy, como te vuelvo a repetir, al principio muy de la familia y luego fueron pasando muchísimas cosas que me llevaron a querer ser profesional. Quiero que me cuentes un poco como el recorrido ese y cómo fue tu primera decisión de decir, bueno, cuando tengo que estudiar, ¿qué quiero estudiar o qué te imaginaste haciendo? Sí, mis padres ambos habían hecho colegio primario nada más, pero como siempre digo, eran súper inteligentes, ¿no? Porque la verdad es que con muchos valores que no me fueron inculcando, pero bueno, mi madre siempre fue una emprendedora por necesidad y mi padre era maquinista de ferrocarril, cuando el ser maquinista era como muy prestigioso, después se fue como degradando, ¿no? Esa posición por diferentes motivos, pero bueno, era un destacado maquinista, no era cualquiera, ¿no? Lamentablemente cuando recién me enteré cuando ya había muerto, ¿no? De que tenía un apodo que se llamaba, que era MacGyver, ¿no? Mirá. Porque él solucionaba absolutamente todo lo referente a las máquinas, tanto primero a vapor y después eléctricas, ¿no? Y como que con cosas muy raras, como desarmar una pila para sacar un cablecito y ponérselo en un fusible, ¿no? Cosas que decían, no, hay que preguntarle a Carlitos, ¿no? Entonces,
Lástima que me enteré después, pero bueno, me lo contó un tío después que había fallecido. Así que siempre trataba de hacer todo como muy bien, muy así perfeccionista, cosa que me lo trasladó, que no sé si es tan bueno o es tan malo, o bueno o malo. Y nada, es como que los veía trabajar mucho, como muchas horas, ¿no? Y siempre bregando por el mango y que ¿Vos los tenés hijos... hermanos? Tenía 2 hermanos que eran hijos de mi madre solamente. Mi madre enviudó a los 24 años Mira. y luego se casó con mi padre y me tuvieron a mí. Y bueno, la realidad es que dije, uy, debe haber alguna otra forma, ¿no? De poder salir de esto, de tanta cosa de la lucha permanente. Empecé a darme cuenta que, bueno, y me lo decían ellos también, que a través de tener una profesión, de ir a la universidad y demás, podía alcanzar otro futuro. Así que, bueno, mi primera reacción, primero fue querer ser profesora de educación física, Mira. porque me gustaban mucho los deportes, me preparé para eso, pero cuando ya estaba por rendir el examen me di cuenta que era inviable porque era todo el día, el El terciario era estudio. todo el día, claro, y yo no iba a poder hacerlo porque me tenía que pagar tenía que aportar a la casa y tenía que pagarme mis estudios. Así que dije, bueno, voy a hacer deporte, voy a seguir haciendo deporte toda mi vida, pero voy a hacer algo que me dé salida laboral rápida y una profesión diferente. Así que me anoté en el comercial 24 de Paternal, con lo cual empecé a ir todos los días a, ¿cómo se llama? A Capital. Y del comercial 24 de ahí pasé directamente a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, Ciencias Económicas. Cosa que decía, bueno, puedo trabajar en un área de administrativo contable al tiempo que me voy capacitando. Así que ahí fue como el paso, que bueno, no sé si quieres que te siga contando, pero tiene Sí, como... quiero que me sigas contando, claramente. Bueno, fue como también muy intenso todo, porque era estudiar y trabajar. Empecé a trabajar rápidamente en una pyme argentina, con lo cual aprendí un montón de cosas y iba a la universidad muy temprano, entonces después trabajaba hasta la noche en este lugar. Luego rápidamente una tía me dice, uy, mira, salió un aviso en el diario que buscan jóvenes profesionales en Siemens. Yo leo un aviso así chiquitito en el diario, ¿no? Entonces había que presentarse un sábado y yo llegué después de tomar tren, subte y otro subte y otro subte, y aparecí en Plaza de Mayo, en Diagonal Sur, Sí. Diagonal Julio Arroca, oficina de Siemens, creyendo que sería, no sé, 5 o 6 personas que se presentarían. Había 3 cuadras de Tremendo. fila para poder entrar, un sábado a las 7 de la mañana era. Bueno, entré y me encontré que tenía que sentarme en un lugar que había cientos de personas, cientos en diferentes pisos, y que estaba sometida a hacer un examen de gramática, de comprensión de textos, de historia y de matemáticas. Estuve todo el día en examen. Eh, Vos fuiste sin saber, ¿para qué puesto era? Ni sabías bien. Nada, o sea, presentarse jóvenes profesionales de ciencias económicas, licenciatura o contadores y bla. Ok. Y así que me encontré con un montón de hojas a completar de un examen. Eh, y long story short, de todas esas, no sé cuántas personas serían, 300 personas, una cosa así, quedamos 10, de los cuales eran 8 varones y 2 mujeres. Pasamos infinidad de filtros de todos los que se te ocurran después de esos primeros 10 y finalmente, o habremos quedado, ya no recuerdo, pero bueno, en la última parte, después de un montón de exámenes, quedamos 10 y entramos esos 10. Así que hice una práctica profesional muy temprana, porque estaba en primer año de la universidad. Claro, vos no estabas recibida, pero el resto de la gente se presentó. ¿Había de todo o...? No, eran cursando desde primer año. Porque era como un ingreso junior a la compañía. Exactamente, era para un sur. Así que, bueno, fue espectacular, ¿no? Fue espectacular porque fue como aprender en un año lo que ocurre en una gran empresa en todas las áreas, en todas, desde la parte de compras,
finanzas, auditoría, contabilidad, ventas, todo. Íbamos pasando por todos los sectores y a medida que íbamos pasando, bueno, íbamos teniendo como un jefe diferente, entonces había que adaptarse muchísimo a eso, ¿no? Lo cual también me sirvió un montón para entender, ahora lo pienso en retrospectiva, ¿no? Para entender perfiles de liderazgo, o sea, con qué me iba mejor y con qué me iba peor. Y con el agravante de que era una empresa alemana, con lo cual había mucho texto de documentación en alemán y demás, que obviamente no sabía absolutamente nada de alemán. Bueno, pero no era un prerequisito, no lo habían pedido. No era requisito, no, no, no. Y bueno, así que al finalizar nos tomaron un examen final, o sea, Después de ese año. después de 12 meses. Sí. Y bueno, de acuerdo al puntaje, como que sacabas en un examen, de acuerdo al puntaje, era la categoría en que entrabas al puesto fijo. Así que en mi categoría, el examen yo no recuerdo el número, pero bueno, recuerdo que la categoría que entré era como jefe de ventas de un área. Entré directamente como jefe de ventas de motores pequeños. Tenía 19 años. Increíble. Trabajando con 2 ingenieros, o sea, nosotros éramos lo que asistíamos a los ingenieros en toda la parte de presupuestación y facturación, en una época que vos ni te debés acordar, y muchos de los que escuchan tampoco, que había ajustes por inflación. Entonces había que hacer la fórmula de ajuste por inflación a manopla, como decimos, a mano, ¿no? Porque no había sistemas que te lo hicieran, combinaciones de acuerdo al material que vendías, ¿no? A lo que era el costo de los materiales, del hierro, de lo que sea, de los alemanes, de lo que tenía cada uno de esos motores. Así que bueno, estuve 1 o 2 años como jefe de ventas. Me tocó hacer presentaciones de estadística de ventas frente a los alemanes, etcétera, que nos ponían traductor. Pero bueno, el amor vino a mi puerta, y en ese periodo, y como a los 2 o 3 años, a pesar de las insistencias de la gente de Siemens, me decía, anda, vas al área que quieras, elegí el que quieras, si no te gusta venta, auditoría, lo que vos quieras. Renuncié y me fui a trabajar en la compañía del que era mi novio en aquel momento. Mira, porque ahí querías tener tus 3 hijitas, te vino de nuevo. Se me ocurre también preguntarte, cuando vos, porque muy como dijiste vos, prolijamente y pensando en cumplir y poder ayudar y todos los mandatos que tenías ahí desde tu casa, te buscaste una carrera que te permitiese tener una salida laboral. Inmediatamente cuando te anotaste en la UBA y arrancaste y todo este empuje que le pusiste para entrar a Siemens y demás, ahí ya te diste cuenta, bueno, ¿esto me gusta? ¿O en realidad lo hacías como anhelando estar haciendo otra cosa? ¿O inmediatamente una vez que esa fue la necesidad te adaptaste y seguiste? No, me gustaba, la verdad que me gustaba, pero bueno, me gustaba más la idea de ser la contadora, no en aquel momento, porque después cambié. Ok. Sí, en la segunda etapa después cambié. Pero creo que lo que me gustaba era estudiar, ¿no? Muchas veces digo que no sé, podría haber estudiado medicina también, ¿no? Y me hubiera encantado estudiar ingeniería, porque me parece que la mente, la forma de pensar de un ingeniero es espectacular. Entonces creo que me gustaba estudiar. Me sentía cómoda o sea, me encontraba en un ámbito que me sentía cómoda con lo que hacía, porque era todo muy relacionado, lo que estudiaba en la universidad y lo que hacía en mi día a día laboral. Entonces es como que sí, lo transité bien. Y ahí cuando te fuiste, la compañía de la que te fuiste, la de tu novio, ¿qué era? ¿Algo parecido? ¿Nada que ver? ¿Era algo chiquitito? No, era algo súper chiquito, o sea, nosotros ya teníamos planeado casarnos. Era súper chiquito y era una fábrica de jeans, de pantalones. Ah, o sea, te metiste en indumentaria. Indumentaria, y pasé de ser una señorita con aire acondicionado, Claro. por vestida A de un taller. un taller, a poner, lo primero que era, había que entregar un montón de mercadería, era poner botones de los jeans. Así que bueno, ahí empezamos
estamos juntos y bueno, como no me quedo quieta nunca, algo muy cómico, ya nos habíamos casado, dejé la universidad, no, no había dejado la universidad todavía, sino que el cuatrimestre, pero bueno, nos habíamos casado, tenía un auto 0 kilómetros y choqué con un taxista. Y entonces en vez de ir a llorar, que choqué a mi casa, me fui a la compañía de seguros del taxista, Sí, que se llamaba La Nueva, sí. y mientras esperaba que me atendieran, veía que toda la gente tenía un uniforme, un pantalón y una camisa y una corbata, que era lo que fabricábamos nosotros, pero que estaban horribles, de mala calidad, la mala tela, todo mal. Entonces, como tenía mucho para esperar, le digo, perdón, ¿me podría, quisiera hablar con el gerente de compras? Ya que estoy. Pues, ¿qué asunto es? No, porque en realidad yo vendo uniformes para empresas y veo que ustedes usan uniformes y no los veo de buena calidad, entonces me gustaría hablar con un uniforme. Yo no sé si era otra época, no sé si fue por la desfachatez, yo tenía 27 años, o sea, no sé, pero la cuestión que el señor me atendió. Y ahí le empezaron a vender ustedes el uniforme. Y así se creó la unidad de uniformes para empresas. Entonces pasamos de un B2B a comercios a un B2B empresas, terminando vendiéndole a, no sé, Prosegur, Manuel Tienda León y un montón ¿Tenías de cosas. capacidad de producción en ese momento? ¿Vos le vendiste algo y después fuiste a ver qué onda? No, ¿Cómo bueno, en ese momento resolvías? era la primera venta, era la primera Claro, venta, pero ¿no? más o menos, Entonces, ¿qué de te ahí en pidió? más, claro, a partir del primer caso empezaron a aparecer los otros, ¿no? O sea, Sí, fue un sí. proceso, ¿no? Luego de ganar el resto de los clientes. Pero bueno, esta fue mi primera venta B2B más así desfachatada y Claro, siempre viendo la oportunidad del negocio, ¿no? Que creo que eso, no quiero saltearme en el tiempo porque me interesa la cronología, pero que surgió la pregunta y que te la quiero hacer, es como, ¿vos sentís que eso es algo como un don que tienen ciertas personas o en realidad eso se puede trabajar, esa capacidad de percibir el negocio o la oportunidad? mira, yo creí que se podía ejercitar y que que cualquier persona lo podría hacer, pero después de tantos años de interactuar con personas de diferentes ámbitos, tiene mucho de intrínseco, mucho del don, ¿no? Y tiene que ver con esto del emprendedor también, ¿no? El emprendedor ve oportunidades donde nadie las ve y que a medida que uno va pasando el tiempo, si lo ejercitas, cada vez es mayor, ¿no? Esta cosa de ver la oportunidad, la conexión. Cuando tenía 30 y pico, me acuerdo que hice terapia y la terapeuta me dijo, tu mayor virtud es tu agenda y tu capacidad de conexión, ¿no? O sea, tenés una capacidad de connecting the dots que es tremendo. Todo el tiempo estás hablando y estás viendo algo y estás conectándolo con otra cosa, ¿no? Y es como, y bueno, me resulta muy divertido todo eso. Claro, ¿y qué es lo que hiciste básicamente cuando estabas ahí? Que ibas por un choque de auto y en realidad encontraste una oportunidad de negocio, de una necesidad que ni ellos sabían que tenían además. Sí, exactamente. ¿Y ahí cómo siguió? ¿Vos seguiste en el rubro textil? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Quiero entender un poco cómo llegamos a hoy. Sí, bueno, seguí ahí desarrollando esa parte bastante de vender a empresas, pero bueno, me casé inmediatamente a los 9 meses de casada, 10 meses de casada, 11, perdón, tuve a mi primera beba, con el primer bebé seguí cursando, mi madre me cuidaba a la nena, cursaba una materia o dos como mucho, porque claro, no había hecho una carrera maratónica, yo trabajando no hacía las Claro. 6 materias por año como correspondía, ¿no? Entonces iba como muy de a poco y inmediatamente quedé embarazada de la segunda, a los 4 meses de la primera, así que a los 13 meses de la primera ya tenía la segunda. Y a los 5 meses de la segunda tuve el tercero. Entonces mi madre me dijo, con el tercero cursé la última materia, me dijo, mira, dos te cuido, pero tres no. Así que dije, bueno, no voy a abandonar, voy a hacer un impasse. Si hasta los 40 no retomo, quiere decir que abandono. Pero me doy un changüí, me faltaba como mucho, Pero ¿no? ahí tenías, ¿cuántos años? No tenías ni, 24, claro, no tenías ni 30. claro, Claro.
4. Entonces dije, si hasta los 40 no retomo, entonces quiere decir que abandono. Así que bueno, Pero espera un minuto, vos ibas teniendo los pibes, ibas cursando materias y además trabajabas ahí con tu cada vez marido. menos, cada vez menos lo ayudaba. Imagínate con 2 criaturas y Bueno, pero si embarazadas. ponele, te ibas con que te fueras al mercado y ya le encontrás un nuevo negocio, cada unidad de negocio que ibas abriendo en la salida con los nenes era un aporte fenomenal a la compañía. Sí, no, bueno, ¿sabés qué hacía en ese momento? Era por ahí ya el tema de las computadoras era más habitual, ¿no? Entonces le armaba cosas, qué sé yo. Me acuerdo una vez se le vendió a Prosegur y había que. Yo le dije, ¿por qué mejor para distribuir esta mercadería en lugar de llevarle todo a un solo local, a la central de Prosegur? Ya que sabes que ellos se los van a mandar a Salta, Tucumán, Jujuy, a todos los lugares donde hay gente de seguridad, ¿por qué no le preguntas cuántos empleados son? Y les mandamos una planilla que completen talle de pantalón de camisa, entonces lo armamos todo y en despacho armamos paquetes por sucursales, entonces vos le vas a mandar todo medianamente hecho Ya y separado. está separado y van a decir, pucha, este proveedor es bárbaro. Bueno, entonces esas cosas yo las hacía de mi casa y eso hizo que, bueno, Sí, era una la vuelta que. eficiencia del negocio. Exacto. Pensás que estamos hablando del año 80 y pico, ¿no? Hoy esto es como natural, Sí, una lógico. obviedad de los sistemas, pero no había ni Exacto. sistemas, claro. Exacto. Exacto. Así que bueno, ahí ya después me dediqué a mis hijos un largo rato, o sea, eran muy chiquitos, tenía uno recién nacido, una de 1 y una de 2, así que estuve muchos años contando peras con bananas y Claro. cantando el payaso Plim Plim. Eh, y hasta que, bueno, a los 30 me agarró la crisis y decidí retomar la universidad, había terminado el proceso, entonces ya había democracia, entonces ya te aceptaban las materias que tenías y demás. Entonces ahí, como era justo el quiebre, ahí decidí que no quería ser contadora porque era un trabajo muy táctico y que yo quería ser gerente general de alguna compañía Ya. importante. Y para hacer eso tenía que ser más generalista y por lo tanto me pasé a la licenciatura en administración. Y ahí la terminaste. Ahí la terminé muy rápido gracias a la colaboración de la familia. Los chicos ya iban al jardín, los tres Los iban a están escolarizados, sí, claro. sí, yo ya me recibí cuando mis hijos del último ya estaba en primaria, me tiraron los huevos, Qué se vivieron divino. mis estudios, las noches sin dormir, eh, con compañeros estudiando en casa, o sea, ya eran muy conscientes y lo recuerdan inclusive, ¿no? Mamá tiene que estudiar. Entonces, así fue como fue el paso y bueno, me recibí y no me costó ni 5 minutos seguir, ¿cómo se llama? Trabajo, la realidad. Claro, vos tenías ¿cuántos? 30. Y tenía 32 años, 32. 32 años, ¿Y ahí cuál exactamente. fue ese trabajo, ese primer trabajo? Y mira, lo primero que consigo es rápidamente ayudante de la universidad. O sea, en la Universidad de Buenos Aires fui ayudante de economía, fui ayudante de planeamiento estratégico. Era Pero como que eso fue. eso no te pagaba. No, 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 nada, eso era nada. el O sea, prestigio. marketing. No, más que prestigio, te digo, yo sentía como una gran necesidad de haber logrado, ¿no? Mi sueño de recibirme y un poco entregárselo a mis padres. Este era el sueño de mis padres, tener una hija, un hijo profesional. Y me parecía que haber estudiado toda mi carrera en forma pública, yo tenía que devolverle un poco todo esto que me habían dado. Entonces me Está bueno. dediqué conscientemente y con mucha alegría, ¿no? Y con todas las vicisitudes que ser Claro, a docente de la devolver. Universidad de Buenos Aires, eh, me encantó y bueno, lo hice muy contenta, pero me trajo muchos, muchos beneficios y el principal beneficio es que en una de las materias, creo que era marketing que estaba dando, me topé con Danila Terráneo, que era muy buena alumna y estaba haciendo un trabajo práctico y pidió que la mentoreara yo. Ella estaba haciendo un sistema de información para gerentes, para alta gerencia de las compañías, que era como una suerte de distribución de artículos de libraries de Londres que no habían llegado a la Argentina y Bien. que se distribuían por suscripción.
¿no? Entonces yo la mentoreé porque conocía muy bien el paño, porque lo había ayudado a un amigo mío a hacer lo mismo, pero en la parte de medicina, de artículos de medicina. Entonces parecía anillo al dedo, ¿no? Como me decías, no entiendo cómo sabes tanto, le Claro, digo. Bueno, aparte de una era porque, sin internet, ¿no? Recordemos eso, claro. exacto, sin internet, esto era fax y copias en papel. Entonces, Danila, bueno, lo implementa en Revista Mercado y como muy buena emprendedora, inmediatamente dice, bueno, ya lo hice, lo implementé en Revista Mercado, ahora quiero ir a hacer otro emprendimiento y quiere dejar toda esta área de negocios, que era una área de negocios de alto valor para la revista, poco cantidad de suscriptores, pero de mucho valor. Entonces, cuando Miguel Ángel Díez, mi gran mentor, el director de la revista Mercado, que se convirtió después que entré a trabajar, obviamente, en mentor, le dice, ¿cómo me vas a dejar justo con esto así? Dice, no, pero tengo la persona que lo sigue, que lo va a hacer mejor que yo, porque lo sabe muchísimo, lo entiende muchísimo el negocio, y me presenta a Revista Mercado, y empiezo a trabajar en Revista Mercado como responsable de ese producto, pero bueno, tardé 2 meses como jefe de producto de un solo producto de la revista y pasé a ser responsable en 2 meses de toda la cantidad de productos que tenía la revista, del evento más grande que tenía, que hacía una vez por año, se llamaba Mercado Business to Business, que era la primera exposición con ciclo de conferencias en 4 días, ahí en Costa Salguero, un día, una cosa tremenda, bueno. Pero bueno, lo logré y estuve ahí 5 años aprendiendo muchísimo, muchísimo de la dinámica de las corporaciones y los negocios entre empresas. ¿Eso eran los 90? Eso eran los 90, Ok. exactamente. La década de los 90, entre el 92, 93, estuve ahí hasta, o 94. Ah, no, porque primero estuve como consultora, me olvidé la parte de profesora de la universidad y consultora, estuve consultora del PNUD, para un programa para las Naciones Unidas. ¿Eso a raíz de tu trabajo en la universidad? Exactamente, exactamente. Un profesor me invitó, un profesor que aún hoy es uno de mis mejores amigos, me invitó a sumarme a un proyecto que había ganado él y lo hicimos en conjunto, fue muy interesante y además es muy lindo ver porque era mejoramiento de atención al cliente en registro civil y en rentas en un momento que no había internet tampoco, pero muchas de las cosas que se fueron implementando fueron recomendaciones que dimos en aquel momento, obviamente después fue mejorando todo, ¿no? Pero hubo un salto importante en todo el mejoramiento de atención al cliente con esa recomendación. Después viene Revista Mercado, así que Revista Mercado es entre el 95 y el 2000. Y ahí me imagino mucho networking. Pero te digo que era increíblemente enriquecedor las conversaciones que se tenían, o sea, el tema de... Yo digo que aprendí a escribir, por primera vez en mi vida aprendí a escribir en Revista Mercado. Yo antes sabía escribir lo que te enseñan en el colegio. Claro, estabas muy expuesta ahí a eso, estabas metida y Pasar de una persona, no sé, profesional, todo muy lindo, pero a estar con una persona como Miguel Ángel, que tiene pristino con el tema del lenguaje, y su esposa también, aprendí un montón de cosas, a pesar de que yo no escribía notas, ¿no? Pero sí escribía las cartas de marketing directo para las suscripciones, escribía a veces avisos, porque obviamente, como vos sabés, en medios uno no tiene la posibilidad de tener siempre una agencia no. a la cual le puedes pagar y tenés que armar los propios avisos, entonces te aprendí a escribir avisos publicitarios, cartas de marketing directo, bueno, miles de cosas. Pero bueno, como el bichito emprendedor mío siempre está, primero que todo el mundo creía que yo era dueña de la revista. Claro. Ese era el punto uno. La socia de Miguel Ángel, ese era el tema. No podía creer que yo fuese, digamos, un Que te dices gerente. un sueldo, claro. Exacto, no puede ser el nivel de compromiso y dedicación y bla, bla. Eh, y el bichito emprendedor llegó a mi puerta a partir también de una oportunidad, detectar un problema rápidamente. Mi madre ya estaba enferma, entonces había fallecido mi hermana muy joven, él había entrado en depresión y demás, y yo no tenía tanto tiempo a dedicarme el día a día con ella, sí estaba atenta absolutamente a todo,
que tuviera la persona que las cuidaran, las compras, la ropa, era como tener una familia paralela, o sea, todo, todo, todo. Pero lo del médico me perdía, que el análisis, que esto, que lo otro, y un día me sentí muy, muy miserable, te diría, ¿no? Frente a un médico favaloro que me pregunta, ¿cuándo se hizo su madre el último electro? Y yo la miré a ella y le digo, no sé, 2 meses, 3 meses. ¿Y cuánto toma de tal medicamento? Mamá, ¿cuánto tomas? Y mi mamá decía, no me acuerdo. Claro, no sabía. Entonces era como que la angustia de ella, el requerimiento del médico, mi impotencia por no poder decírselo, digo, esto no puede ser. Esto no puede ser así. Entonces empecé a pergeniar historias clínicas universales. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Año 96. Internet, teníamos unos pocos en una sola máquina por empresa, teléfono celular, creo que es el que llevabas. O sea, ya sí, creo que ya empezaban los chiquitos, pero bueno. No, el 96 creo que era sí, es verdad, sí, había algo. Era el ladrillo, algo un poco menos que ladrillo, sí. Exactamente. Así que ahí, bueno, empecé a hacerlo intuitivamente, porque te digo la verdad, yo todavía no sabía todo lo que sé hoy, pero intuitivamente dije, lo primero que tengo que tener es un equipo, porque yo la verdad sola con todo esto, yo tengo la idea, pero me falta gente que sepa, necesito un médico, porque necesito saber qué se pone en las historias clínicas, qué se pide, cómo es la interacción, necesito un abogado, porque hay mucha tema de información sensible, yo tenía muy en claro el tema de la información sensible, por la ley de habeas data, por el tema de la revista. Necesito a alguien de tecnología, porque obviamente yo no sé programar, y necesito alguien de negocios que haya hecho un emprendimiento. Entonces, bueno, me busqué un emprendedor, lo animé al director de clínica de clínica general del Hospital de Clínica, el de la Avenida Córdoba, y le contamos el proyecto. Me dijo, lo que vos querés hacer es increíble, sería divino, fascinante, bla, bla. Se suma, bueno, armamos equipo, lo hago bien corto porque si no vamos a necesitar 14 capítulos, pero me conseguí el lead investor, que yo en ese momento tampoco sabía que se llamaba lead investor. ¿Qué es el lead investor? El lead investor es la persona, el inversor que cree en tu proyecto, que está dispuesto a poner una suma de dinero importante del total de lo que vos estás pidiendo para inversión, y que fija las condiciones, ¿no? Dice, bueno, cuánto es el valor de la compañía, cuál es cómo van a ser los términos y demás, pero que solamente entra si entra el resto, ¿no? Si entra el resto de los investors. De los inversores. Porque obviamente con el dinero que él ponía no me era suficiente ni para arrancar. O sea, pero vos sabías desde el vamos que ibas a necesitar que alguien te pusiera plata, o pensaste, bueno, friends and family, ¿qué es lo que...? No, en ese momento, hoy se puede hacer con friends and family, porque la tecnología lo permite. O sea, la tecnología bajó el costo dramáticamente. En aquel momento yo necesitaba servidores físicos, claro. No había nube, necesitaba un lugar donde poner los servidores, y la capacidad de procesamiento de datos que necesitaba era enorme, porque vos imaginate que mi proyecto era que cada individuo, en ese momento, suponte, pensaba en Argentina, pero esto era global, que fuese un médico, el médico rebotaba contra la historia clínica de esa persona, porque el dueño de la historia clínica era la persona y no la institución. ¿Ok? Entonces, yo necesitaba $3 millones para empezar a hacer toda esta infraestructura y el tema de todo el sistema. Y entonces este señor me dice, sí, yo voy a poner $500.000. Este señor era un ex Siemens. Mira, un ex compañero, un ex jefe. No, él había trabajado en una época que yo trabajé en otra área. ¿Pero se conocían? Yo ni lo recordaba. Imagínate que había pasado como 15 años, había tanta gente en Siemens, pero la realidad es que volvimos, y Siemens es una compañía que, bueno, tiene una parte de health, ¿no? También. Así que, bueno, este señor me sentó absolutamente a todas las obras sociales de este querido país. A todos les hice lo que se llama el pitch hoy, pero claro, le vendiste. Todos me decían que era bárbaro, porque yo lo que les pedía a las obras sociales eran que les cobrara $1
adicional a cada cuota. Suponte la cuota valdría 250 pesos, que cobren 251 pesos. Sí. Ese peso lo derivaran a soportar el sistema y que con eso ellos van a tener acceso a la historia clínica y que iban a tener la información de los pacientes, que iban a tener todo lo que ocurría cada vez que entraba el paciente, no sé, a sala de operaciones, y se iba a poder hasta facturar desde ahí adentro, porque uno pone los descartables y bla. Era un sistema sumamente completo y complejo, lo cual también me sirvió para aprender. Y todos me decían que era bárbaro, hasta que llegó uno, que no lo voy a nombrar porque todavía existe, y que fue muy, muy sincero, y se lo agradezco mucho, a pesar de que me dolió mucho. Me dijo: chiquita, lo que vos querés hacer es espectacular. Y algún día va a suceder. Pero ¿sabés cuántos callos nos pisás con esto? Claro, si yo lo tengo en internet, o sea, lo tenía todo en un sistema, en aquel momento no había blockchain, pero vos podías modificar un archivo. Hoy no se puede modificar un archivo. Entonces, se podía modificar el archivo. Ahora, si se podía modificar, no era como cuando rompo la hoja de una historia clínica y la escribo de vuelta, sino que alguien modificó algo. Entonces, todo el tema de mala praxis era tremendo. Quedaba muy expuesto. Quedaban sumamente expuestos. Así que bueno, no lo logré. Seguí en Revista Mercado, porque esto lo hice como una idea paralela, seguí en Revista Mercado, hasta que, bueno, otra vez me agarró otra crisis, la crisis de los 30 me recibí, empecé la universidad de vuelta, a los 40 cambié de trabajo, me vino a buscar un grupo de comunicación enorme, que era el proveedor mío de la Revista Mercado, y un día conversando con mi proveedor, que me invitaba a comer habitualmente, como todo cliente, que es un buen cliente, sí, que agasajan y demás, y le dije que estaba pensando en cambiar de trabajo, y me dijo: ¿cómo de trabajo? Vos no sos socia de la revista. Le digo: no. Así que inmediatamente me propuso entrar a Se dio cuenta que estabas disponible, que tenías un valor. Sí, enseguida me llamó para trabajar en Macan Erickson, en el grupo Interpublic, y bueno, entré como responsable del área de marketing directo. En ese momento todavía era incipiente el tema de internet, así que me tocó hacer toda la transformación del marketing directo al marketing digital en Argentina, y luego me tocó hacerlo como directora regional desde México hasta Argentina, en lo cual ahí estuve un poco más de 8 años. ¿Y cómo es que en un momento empezás vos a ocuparte de buscar emprendedores? Y quiero entender ahí ese salto y cómo te sentís vos en ese rol, ¿no? Después de todo este recorrido que vas contando de tanta experiencia y cosa multifacética, porque es como, ¿no? Arrancás con una cosa y de repente eso te lleva a otro lado y te vas adaptando totalmente superando todas las expectativas, pero en ámbitos completamente distintos. Sí, en ámbitos distintos y con una impronta que también te la puedo leer ahora. En el momento no la podía leer, obviamente, ¿no? En donde, a pesar de que o sea, no soy introvertida, pero tampoco soy de buscar, digamos, el conflicto, ni mucho menos, pero siempre con mucho respeto, imponiéndome muchas veces a muchas cosas, como por ejemplo, no sé, frente al director regional del grupo Interpublic, que me hizo esperar para ensayar una presentación que luego íbamos a hacer frente al presidente global del grupo. Primero ensayábamos con él y me hizo esperar 4 horas, me dio un turno para la presentación. Yo era también la única mujer de todos los directores regionales y de países en ese momento, de la TAM, y me hizo esperar, me fue cambiando el horario, me lo fue cambiando cada rato, y me retrasó 4 horas la reunión. Cuando entré, lo saludé y le dije: la verdad que es la primera vez que a mí alguien me hace esperar 4 horas por una reunión. La verdad me parece una falta de respeto. Y ahí empecé mi presentación. El mismo día que dije: yo no voy a presentar como me están pidiendo que presente, porque no me parece lógico, porque ellos nos pedían presentar las 4P: producto, partners, que son los clientes, profit,
y people. Y a mí, yo dije, para mí me parece una locura, porque en realidad admito que te puedo presentar el producto primero, para que veas qué tipo de innovación hice este año. Pero después es la gente. Porque después del producto, que tengo un producto, pero si tengo la gente adecuada, busco los clientes que corresponden, la consecuencia es el profit, no es la finalidad. Para mí siempre fue eso, ¿no? La finalidad no fue el profit, en ese momento lo decía, sino que la finalidad es una consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Así que bueno, esas cosas me pasaban y después decía, uy, ¿cómo ¿Y me ahí animé, cómo ¿no? era? ¿Y qué respuesta tenías? Te bancaban porque eras eficiente, Y me claramente. bancaban Y sí, sí, y después decían, no sé, porque tal cliente, bueno, pregúntenle a Marta Cruz cómo hizo para ganar el cliente, ¿no? Entonces, cómo armó el equipo, cómo armó los economics y demás, ¿no? Entonces, bueno, el salto, ¿cómo es el salto? La realidad es que otra vez, me llegan los 50. O sea, a 10 años a mí me pasaba algo así. Y yo siempre le decía a mi familia, cada vez estoy más cerca de la puerta, ¿no? Porque a medida que ibas ascendiendo, yo sentía que el valor que puedes agregar cada vez es menor. Estás lejos, ¿no? Como del hacer. lejos de la gente, sí, más sobre todo de la gente, de escuchar al cliente, todo te llega por terceros. Entonces, y la verdad digo que yo no quiero terminar mi vida viendo cómo puedo vender mejor un auto, mejor una leche o una tarjeta de crédito, digo. Hay algo que me faltaba, que era el tema del impacto, ¿no? Entonces viene la crisis, una de las tantas crisis de Argentina, que yo no me acuerdo si era el tequila o cuál era, y todos los puestos regionales desaparecen. O sea, mis clientes, los que tenían puesto regional en Latinoamérica, se van todos a Estados Unidos. O sea, se corta el de Latinoamérica y se reporta a todo Estados Unidos. Entonces mis pares, que ellos eran mis clientes, empiezan a desaparecer, así que aproveché la volada de que me querían mandar a otro país y dije que no, y me fui con un muy buen retiro, pensando que iba a ser un año sabático. Así que lo primero que hice, me fui a los hospitales a ayudar, a llevar comida, ropa y demás. Mi hija en ese momento estaba en el Garraham. Y, Como y médica. bueno, me fui a ayudar ahí un rato e inmediatamente me llamó el que hoy es mi socio y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, voy a ver un año sabático. No, sumate, estamos haciendo una agencia de marketing digital orientada a performance, vos sos la persona, bla, bla. Y como hacía como 5 años atrás o 4 años atrás le había dicho que no a una invitación de él para sumarme a su empresa, y su empresa se terminó vendiendo muy bien Sí. al grupo Fox, dije, la próxima vez que me invite voy a aceptar. Así que acepté y empezamos a hacer esta agencia de marketing digital orientada a performance, algo inédito, o sea, cobrar por resultados, increíble. No nos costó mucho ganar las cuentas grandes, pero la verdad que tampoco me divertía mucho, y empezaron a aparecer los emprendedores, porque como Ariel Arrieta es emprendedor, entonces otros emprendedores se acercaban, y empezamos a jugar un poquito invirtiendo como ángeles y ayudando a emprendedores, y claro, empecé a sentir esta adrenalina, ¿viste? De primer amor, ¿no? Como que, es esto, ¿no? ¿Cómo Es esto, funciona lo eso? veo. ¿Cómo funciona eso con el angel investor? O sea, viene alguien con una idea y vos decís, bueno, creo un poco en esto o creo mucho, o sea, puedes poner más o puedes poner menos. ¿Qué es lo que recibís después a cambio? ¿Recibís algo a cambio o no? Contame Sí, como los detalles. esto es bien variado. O sea, en general los emprendedores se acercaban para que les pongamos un poco de dinero, pero sobre todo para que los ayudemos a probar lo que se dice el modelo de negocio a través del canal online. Eran todas empresas, startups, no eran empresas, eran grupos, equipos pequeños, que tenían una idea, que habían hecho lo que se llama un mínimo producto viable, que lo estaban probando en digital, y nosotros éramos expertos en medios digitales. Entonces, para ver si hay alguien que cliqueaba y quería bajarse la aplicación o usarla o suscribirse o lo que sea. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, bueno, podemos hacer lo que se llama el capital inteligente, ser inversores de capital inteligente. Por eso yo digo que nosotros no hacemos capital de riesgo, sino capital emprendedor. Sí es una inversión de riesgo, porque es riesgosa, pero es un capital emprendedor, un capital inteligente, que es dinero más acompañamiento.
El acompañamiento viene de ayudarlos a eso, a captar clientes, a probar el modelo, a ver cómo funcionaba. Y a medida que íbamos metiéndonos, cada vez era más lo que nos dábamos cuenta que necesitaban hasta saber cómo constituir una sociedad, hacer una factura, cómo venderle a un cliente corporativo. Por eso uno toma un porcentaje de la compañía. Claro, porque te involucras en realidad. Te involucras y toma un porcentaje de la compañía. Pero bueno, después de un año de haber hecho la parte de la agencia, atendiendo clientes con marcas muy importantes, y tener 5 emprendimientos trabajando en nuestra oficina, sentados junto con nosotros, utilizando nuestros diseñadores, nuestra gente Claro, de los medio, recursos. todo, nos dimos cuenta que estábamos invirtiendo un montón, porque no era solamente el dinero que habíamos puesto, que era poco, pero era algo, sino que pagábamos un montón de sueldos de gente que no era la que le estaba sirviendo el cliente que le cobraba. Claro. Entonces, ahí decidimos hacer un spin-off. ¿Qué es? Salir, un spin-off es quedarnos por un lado con la agencia y por el otro lado abrimos lo que se llamaba NXTP Labs en aquel momento, que era un laboratorio de innovación, de emprendimientos, era una aceleradora con inversión, por eso éramos un micro VC, que nos inspiró las 2 aceleradoras más importantes de Estados Unidos, Techstars, que está en Boulder, Colorado, y otra es Y Combinator, que está en Silicon Valley, y decidimos hacer una locura, porque yo hoy lo pienso y digo, qué locura si yo hubiese sabido todo lo que había que hacer para llegar a lo que llegamos. No sé si nos hubiéramos animado tanto, pero bueno, como buenos emprendedores, queríamos cambiar el mundo a través de apoyar los nuevos empresarios con su nueva lógica, la lógica del propósito, la lógica del impacto, de hacer cosas diferentes, de forma diferente, mejor dicho. Así que ahí abrimos esta unidad, esta nueva compañía, y así es como comenzamos con toda la parte de inversión de una forma mucho más institucional, porque ya no era nuestro dinero, sino que era dinero de inversores, ¿no? Que confiaban en nosotros. Ustedes eran como una especie de intermediarios entre estos emprendedores, startups, y la gente que estaba dispuesta, que tenía capital como para invertir. Te diría que intermediarios en términos del manejo del dinero, Sí, ¿no? O sea, okay. nosotros éramos los fund managers, o sea, lo que serían los inversores profesionales, pero éramos directos somos directos frente al emprendimiento. El emprendedor no sabe quién es, qué está detrás. Quiénes son los inversores, saben, sí, porque salen los diarios, en internet sale los nombres de los grandes inversores, como un IFC, como un DSG, como un BID, un CAF, los inversores más institucionales. Pero si no, ellos no saben de quiénes son los inversores. ¿Cómo describís el impacto justamente de NXTP en el ecosistema emprendedor de la región, ¿no? Porque lo contás y por ahí es algo que afuera viene de antes, o en mercados más grandes, no sé, hay más. Yo siento que acá son pocos los que hacen eso, y justamente el impacto y la necesidad es mayor, se me ocurre, pero quiero saber como un poco tu visión de ese impacto. Mira, por suerte hoy hay muchos más que lo hacen. En aquel momento, hace 12 años atrás, nosotros empezamos en el año 2011, bueno, ahora va a ser 13 años en septiembre. No había prácticamente en Latinoamérica ningún inversor de este tipo, o sea, como éramos nosotros. Estaba Guaira, que había empezado hace poquito, que era una aceleradora de una corporación como Telefónica, o sea, era muy encriptado ahí dentro de la corporación. Después tenías iniciativas estatales como Startup Chile, pero privadas como la nuestra no había, así que el primer impacto que se produce es esta cosa de que un emprendedor, un equipo emprendedor con habilidades para esto que vimos, ¿no? Detectar un problema, solucionarlo a través de la tecnología, tener las agallas para meterse en semejante endeavor, ¿no? que requiere mucha pasión para llevar a cabo, tenía un lugar donde tenía un respaldo, ¿no? O sea, nuestros primeros inversores del fondo fueron los emprendedores de los años 90 y 2000, ¿no? O sea, los Mercados Libres, los OLX, bueno, los de Remate, Güences, de Patagon, ¿no?
que le contábamos y eran los únicos que nos entendíamos lo que queríamos hacer. Que entendían el idioma. Claro, queremos invertir poco dinero, pero mucho acompañamiento para que puedan escalar el negocio y conseguir los próximos inversores. Y decían, ay, qué bueno si eso hubiera existido en mi época, ¿no? Porque no teníamos dónde recurrir. Entonces creo que ese fue el primer impacto, esto de que los grandes volúmenes de emprendedores podían encontrar una casita con alguien que les podía dar este capital inteligente, porque claro, invertíamos y acelerábamos aproximadamente unos 30 startups por año. Hacíamos convocatorias, se presentaban 600, 700 startups, de esas se elegían entre 10 y 15, o sea, y entonces ya había que desarrollar el ecosistema, porque no existía, no había asociación de emprendedores como hay hoy, no había asociación de capital privado como es ARCAP hoy. Empezaban algunas iniciativas como el Palermo Valley y todo ese tipo de cosas, pero nos tocaba hacer todo, todos los after office que se te ocurran. Estábamos en el First Tuesday, no sé, todo lo que había para emprendedores, nosotros ahí estábamos presentes. Así que el impacto se empieza a generar porque empezamos a movilizar a nivel Latinoamérica el ecosistema, ¿no? Empezamos a trasladarnos, a viajar mucho, a conocer los ecosistemas de México, de Colombia, sobre todo, de Chile. Entonces ahí es donde, creo que ahí es la primer puntapié del impacto, ¿no? La segunda parte, o segundo que yo podría mencionar de los múltiples es, a medida que pasaban emprendedores por nuestros programas de aceleración y que se quedaban un tiempo con nosotros en el espacio de coworking, el poder multiplicador de nuestra voz era impresionante, porque todos decían, no, porque en NXCP es bárbaro, porque a mí me pasó esto, porque me apoyan, porque los mentores, porque los workshops, porque, ¿no? Me presentaron inversores y me llevaron a una exposición y conseguí el comprador de mi compañía, ¿no? Porque tuvimos un exit rápidamente, con lo cual probamos el modelo de negocio rápido, porque multiplicamos por 5 veces la inversión que habíamos hecho en una startup hace 8 meses atrás. Pero la realidad es que a medida que iba pasando el tiempo, esto se hacía como una cosa, una bola gigantesca que empezaba a tener externalidades positivas, como por ejemplo empezamos a medir cantidad de empleo generado, ¿no? Cantidad de empleo generado por los startups en forma directa, cantidad de empleos en forma indirecta, porque por ejemplo si una startup en aquel momento, no sé, empezaba todo el tema de e-commerce muy fuertemente, contrataba correos, cuánta gente además en forma indirecta podía tener trabajo gracias a esta startup que contrataba logística. Luego, todo lo que es inclusión laboral, inclusión de la mujer en la fuerza laboral, inclusión financiera, la educación, un poco la democratización al acceso, ¿no? De los costos de acceder a ciertas cosas por estos startups que invertíamos era mucho más factible para poblaciones no atendidas. Así que bueno, ahí empieza mi otra parte, que es la parte de qué pasa que hay pocas mujeres. Eso es lo que te iba a preguntar justamente. Y ahí es donde empiezo a trabajar con el tema de las mujeres emprendedoras de alto impacto primero y después con las mujeres inversoras. Entonces, hoy después de haber hecho 228, no sé exactamente, no tengo el número hoy, estamos haciendo las últimas dos, no las últimas, estamos invirtiendo ahora en 2 compañías más, todavía seguimos invirtiendo con 3 fondos, supongo que 230 inversiones, de las cuales 100 y pico están activas. Hemos tenido más de 33 éxitos, o sea, hemos vendido más de 33 compañías, los inversores han recibido retorno de sus inversiones, su capital, más un adicional importante. Esto, digamos, hace de que el ecosistema entienda que invertir en etapa temprana en compañías de alto impacto con equipos espectaculares y sobre todo si son con diversidad de género, tiene retornos de todo tipo. Necesitamos retornos económicos para ser sustentables. Y lo que decíamos, es la consecuencia. Pero antes de todo eso se tienen que generar todos los otros retornos, ¿no? Claro, todo lo que vos estás diciendo, en realidad hay un foco puesto ahí en el people, en la gente, que es lo que vos dijiste hace un rato y es interesante. Me parece que entender o darse cuenta cuando hablando de todos temas como tan duros, ¿no? Porque son, obviamente hay que ver
si es eficiente, si no es eficiente, si hay un rendimiento, si no hay un rendimiento, si el producto es viable, si no es viable, pero después poder tener la capacidad en el medio de eso, que haya como un corte transversal y decir, bueno, la importancia de que haya mujeres es importante, la importancia de qué tipo de gente está componiendo este equipo es fundamental. Ahí me interesa como dos cosas. Por un lado, que me cuentes como cuáles son los criterios que utilizas finalmente para decir, bueno, esta startup siento que va a triunfar o quiero invertir acá y quiero ver qué pasa. Y después también como si en los emprendimientos o las ideas que lideradas por mujeres versus las lideradas por varones, encontraste como ahí una diferencia que en tu experiencia de ver tantas podrías decir, bueno, mira, la verdad que en general cuando se siente una mujer tiene una idea más así o una más asá, o no sé, como un abuelo de pájaro de lo que fuiste recolectando todos esos años. Bueno, respecto de los criterios que nosotros usamos para poder llevar adelante una inversión y concretarla, fundamentalmente parece, es como lo decimos todo el tiempo y parece que fuera lo único, pero obviamente no lo es, pero bueno, en principal es el equipo, ¿no? O sea, qué capacidad tiene ese equipo, su track record, cómo se conocieron, las motivaciones por las cuales llevaron adelante este emprendimiento y qué capacidad tienen realmente de pasar a los siguientes niveles, ¿no? Y no solamente que puedan quedarse en esta primera etapa. Luego, básicamente, qué tan grande es ese problema que están resolviendo, si es un mercado muy grande, y qué tan innovadora es la solución, ¿no? Estas tres cosas como son las primeras y fundamentales. Después cada una de ellas empieza a abrir, como digo yo, en una mamushka, ¿no? Que cada una tiene como sub cuestiones claro. que hay que considerar, son procesos que tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero llevan tiempo. Obviamente uno está manejando dinero de terceros y lo tiene que hacer con una inversión, con una convicción plena del investment committee, y siempre pensando que realmente tienen que darnos el retorno suficiente, como decíamos, para poder dar retorno a nuestros accionistas y así poder ser sustentables a lo largo del tiempo y haber podido lograr este tercer fondo, ¿no? Siendo que el primero y el segundo funcionaron bien. Respecto del tema de género, en realidad no es que nosotros estamos permanentemente diciéndonos solamente vamos a mirar si tienen, no, o sea, tenemos lente de género en términos de que los equipos con diversidad de género nos encantaría que llegaran muchísimos más de los que llegan, eh, pero bueno, la realidad es que tiene diferencias, algunas diferencias los equipos con diversidad de género, sobre todo por la multiplicidad de miradas, ¿no? Y de gafas, ¿no? Cuando son todos del mismo género, tanto hombres solos o mujeres solas, hay una parte que la perdés en las discusiones, en los accesos a los diferentes ámbitos, respecto del tema de los equipos con diversidad de género, en realidad nosotros no hacemos especial hincapié a que deba ser de esa manera, pero lógicamente cuando podemos encontrar o nos llegan emprendimientos con esas características, es realmente reconfortante. Básicamente porque, como decía antes, ¿no? Tenés como una diversidad de miradas mayor, un entendimiento mayor de los mercados al tener esas miradas variadas, pero por el otro lado, porque en general la mujer tiene que ser mucho más con menos. Mira. Entonces, bueno, hay una capacidad de bootstrapping mayor y eso es bueno para los emprendimientos, sobre todo en etapa temprana, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta para todos los fondos, no solamente para aquellos que miran con lente de género como tesis de inversión muy fija, sino para todos los fondos que realmente tengan en cuenta que las mujeres aportamos mucho de eso, mucho de la operación, mucho del bootstrapping y del manejo eficiente de los fondos. Me encanta. Y si hablamos un poco en general de región y emprendimiento, ¿no? Como, ¿qué oportunidades y desafíos ves para los próximos años en la región? Si es que querés decir región o querés hablar de Argentina, como lo que sea. Sí, prefiero hablar de región porque nosotros siempre nacimos y nos desarrollamos a lo largo de todos estos años pensando en la región. Nosotros no consideramos que llevar adelante un proyecto como el nuestro solamente en un país, la única posibilidad es
en países como, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que son grandes mercados que por sí solos ya pueden construir grandes empresas, sino por el tipo de país que es Argentina, como otros muchos de la región, no sería factible nuestro negocio, ¿no? Argentina es un país maravilloso para probar los modelos de negocio, porque si uno lo puede, los emprendedores lo pueden desarrollar en Argentina, lo pueden hacer en cualquier parte, Claro. ¿no? Porque hay tantos inconvenientes, problemas, vicisitudes que sortear, etcétera, que bueno, una vez que todo eso, esa resiliencia que tenemos maravillosa se aplica después en cualquier otro país. En términos de la región, o sea, a lo largo de todo este tiempo ha habido como una maduración, ¿no? Del ecosistema en su conjunto. Argentina en los años, la década del 2000, de los 2010, 2015, digamos, en esa primera parte de la década entre el 2010 y 2020, tuvo como una preponderancia en la generación de muy buenos vendedores y muy buenas empresas. Eh, pero a medida que fue pasando el tiempo, Brasil, ¿no? Empieza a tomar como una posición mucho más preponderante. Entonces hoy tenés como grandes bloques, ¿no? Tenés Brasil como número uno en generación de emprendimientos de alto potencial, después sigue como México, te diría Colombia, Argentina, y después el resto de todos los países de la región, que no quiere decir que no hagan buenos emprendimientos, sino que en general apuntan a mercados más pequeños. Claro. Entonces, por eso que hay inversores por región o por subregión que buscan emprendedores de cualquier parte de la región, pero que tengan una capacidad de escalar el negocio a nivel de toda la región en su conjunto, porque un emprendimiento que nace en Argentina, si no tiene posibilidades de escalar a otro país, a otros países, o al menos en la región, o no pueden ser globales, es difícil que tomen un tamaño muy grande. Oportunidades siguen existiendo, mucho, bajo mi punto de vista, mucho más en términos del mundo del B2B, o sea, en negocios, plataformas, soluciones para otras empresas de todo tipo, todos los tamaños. Todavía hay mucho por resolver en toda nuestra región, para que podamos abastecernos a nosotros, los nuevos consumidores. Por el otro lado, la combinación entre la ciencia y la tecnología, algo que venía con una deuda hace mucho tiempo, ¿no? Tu primer proyecto fue en Israel, y entender la combinación entre la ciencia y la tecnología fue maravilloso, y eso lo vi en el 2013, y recién ahora es como que siento de que se está madurando esa parte del sector, y que hay más emprendimientos, más científicos conscientes de que sus invenciones pueden transformarse en productos y que está bien que ganen dinero, porque para eso pueden hacer otras cosas, porque si no quedan en papers nada más, ¿no? Entonces creo que ahí, en esa parte hay una gran oportunidad, y obviamente no marearnos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial sigue siendo una tecnología, como han sido muchas, que van a colaborar con otro montón de proyectos que no necesariamente tengan que llamarse de inteligencia artificial, sino que la utilizan para mejorar atención al cliente, captación de nuevos clientes, para desarrollo de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Productos de inteligencia artificial per se, ¿no? No van a ser los que entiendo yo, que no creo que salgan de nuevos desde nuestra región, pero podría serlo también, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho para ver en ese aspecto. Se me ocurre preguntarte, después de todo este recorrido que hiciste, ¿qué consejo le darías hoy a una mujer de cualquier edad en realidad? Porque me gustó como que vos querías ser, tenías un sueño súper Susanita de chica, y después se desarrolló como toda esta carrera impresionante. Entonces siento que las personas que te están escuchando, y sobre todo las mujeres, distintos perfiles, se van a sentir muy identificados con vos. Entonces me gustaría, como si vos tuvieses que dar un consejo, o eso, energía, a piece of advice para las mujeres jóvenes con ganas todavía de hacer cosas nuevas, por ahí cosas que nunca han hecho, no sé, que también serviría para la joven Marta, ponele.
Aunque creo que vos siempre estuviste bastante segura de lo que querías, pero ¿qué dirías? Sí, no sé si tan segura, que siempre digo que a mí el viento me fue llevando por los lugares que por ahí lo soñé en algún momento. Pero, a ver, lo que les diría a todas estas mujeres de todas las edades es que busquen su pasión, ¿no? O sea, lo que sea, que busquen esa actividad, ya sea ser la mamá, la Susanita o la gran empresaria, pasando por el medio bailar, cantar o lo que se les ocurra, pero que la busquen y que traten de desarrollarla, porque realmente levantarse todos los días en la mañana pensando que uno va a hacer lo que le gusta hacer es una manera de vivir mucho mejor la vida. Y si eso es tu forma de vida, mucho más, ¿no? Porque así es como que digo yo, en los últimos años, te diría los últimos 20, 25 años, yo no siento que trabajo, ¿no? A mí me dice, ay, ¿cómo trabajás? Uy, te vas de viaje por trabajo, no, pero es que yo lo disfruto, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas. Eh, pero la otra, en contraposición, yo hace muchos años, ahora unos 8, 9 años, escribía cuando empezaron los blogs, ¿no? Escribí en mi blog una nota, ¿no? Un post que decía, revisa tus deudas, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice ese post es que siendo, teniendo una vida como la que tienen la mayoría de las empresarias emprendedoras, eh, siempre le vamos a deber algo a alguien. Porque hay momentos en que le debemos a nuestros padres porque no tenemos tiempo de ir a visitarlos, porque tengo una reunión con un cliente o porque tengo un pitch o porque no sé. En otro momento le debemos a las amigas que dicen, che, no me das más bolilla, ¿qué pasa? Nunca tenés tiempo, cuando estás con nosotros estás con el teléfono celular y bla, bla. En otro momento los hijos que tienen el acto, el colegio, que el mapa, que no llegué y no puedo y no da. En otros momentos a la pareja y en otro momento nos debemos a nosotras mismas, ¿no? Porque no tenemos tiempo de cuidarnos, de ir a hacer gimnasia o hacer lo que se nos ocurre. El problema lo tenemos, o sea, no es que eso lo podamos cambiar, porque va a ser así, vivimos en un desequilibrio permanente. Lo que necesitamos es lograr, no un equilibrio, es lograr un desequilibrio controlado. Ok, ¿cómo es Porque eso? Y porque en cuanto me descontrolo en ese desequilibrio, algo vas a perder. Algo vas a perder ineludiblemente. Y cuando nos ponemos un poco omnipotentes, en general lo que perdemos es, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, en mi caso en particular, yo traté de que ese desequilibrio controlado esté todo alrededor de todos los ecosistemas que te mencioné, pero en algún momento me olvidé del mío. Y eso me ocasionó en caer en una enfermedad, ¿no? Entonces, después de toda esta locura, esta maratón, a los 57 años me detectaron cáncer de ovarios y tuve que pasar por 2 procesos. Eh, Te diría, hace un poquito más de 3 años que estoy en remisión y Felicito. el trabajo que tuve que hacer conmigo fue un trabajo de medio tiempo, te diría. Como un adicional a todo lo que hacía, es el dedicarme en forma eh, holística, te diría, holística, a estar sana. Vos ahí te diste cuenta que vos sentís que como esa negligencia con vos misma fue la que te enfermó y, y cuando te empezaste a dedicar a vos, conseguiste como alinearte, es como que te habías perdido el eje de tu cuerpo o el registro de lo que te pasaba, una cosa así. Perdí el registro de la gran exigencia y lo poco prudente, no diría, lo poco cautelosa o buena amiga conmigo, ¿no? En donde puedo más y puedo más y puedo más y vamos y dale y viaja y bájate del avión y subí, ahí acá y va, ¿no? Y no tomar conciencia de que todas las situaciones de estrés
y que nunca me vas a ver estresada. A mí hay gente que nunca me dice, yo no puedo creer, así como no podían creer de que nunca vivía estresada, ni tampoco podían creer que estuve enferma, porque en mi periodo de tratamiento nadie sabía de que yo estaba pasando por esta situación, porque seguía, digamos, con un ritmo menor. En general, mis amigos que me conocen hace muchos años y que han trabajado conmigo, en donde les decía, no, lo que pasa es que tuve que bajar mucho el ritmo, y viste, no sé qué va a pasar, y mis socios, unos soles que me acompañaron un montón y demás, dice, ¿sabes qué pasa, Marta? Que el bajar tu ritmo es lo de una persona normal. Claro. Entonces no se nota nada. Eh, y el tema de ocuparme de mí tiene que ver con más el tomar conciencia, ¿no? De uno mismo. Tiene muchas ventajas el hecho de que hago lo que me gusta, lo que me apasiona. La energía de los emprendedores es increíble y yo creo que fue parte de mi curación. Eh, pero hay muchos otros aspectos que uno tiene que cuidar de uno mismo, ¿no? Como espacios más conscientes del tiempo libre, el no hacer nada para mí no existía, ¿no? Y tomarse esos espacios de nada, mirar y relacionarse con la naturaleza y demás. Y siempre seguí siendo deportista, como te conté que me gustaba el deporte, seguí siendo deportista, por lo tanto empecé a intensificar mi relación con el deporte y juego al tenis y lo hago en forma muy regular. Y bueno, dicho por los médicos es el tenis y todo lo que venís haciendo, porque hago bioenergética, que lo súper recomiendo, este, hicieron de que, bueno, esté así, ¿no? Y hoy mi situación es esto, ¿no? Hoy estoy con vos y lo estoy disfrutando, esta charla contigo en este momento. Y mañana será otro día con otro montón de challenge y disfrutando también ese día y es día por día. Me encanta y te agradezco mucho que te hayas abierto y lo hayas contado porque es el recorrido de tantas mujeres y a veces la sensación de que, bueno, obviamente un diagnóstico como esos debe dar muchísimo miedo, pero bueno, encontrar esos espacios y además escucharte, ver que los disfrutás, porque si bien se nota que es una persona que disfruta mucho de su trabajo, entonces a veces es como cuando no es trabajo no parece ser disfrute y tuviste como que no reinventarte ahí y decir, bueno, espera, hay momentos aunque yo me disfrute muchísimo a los emprendedores, por un rato no los quiero ver y me voy a dedicar a mí. Eh, Me parece como una manera linda de poder seguir aprendiendo y conociéndose uno por los años, mientras uno siga, ¿no? Porque es como uno no termina de ser algo y de conocerse. Siempre hay como un layer más, como una capita para abrir. Es así. Marta, un placer inmenso, como dije en la introducción. Eh, Soy tu fan. Y admiradora y bueno, creo, no tengo duda de que lo sos para muchísimas mujeres y varones claramente. Así que bueno, gracias por todo lo que has hecho y por lo que seguís haciendo y por tu generosidad y tu tiempo hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso enorme. Otro para ti. Chao, chao. Chao.